Buenas noches, mi nombre es Alexander Hurtado. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. Hoy vamos a discutir un caso complejo que involucra a un juez colombiano llamado Pablo, quien ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de su función judicial. La denuncia alega que Pablo como juez fue negligente en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, lo que habría puesto en grave riesgo la vida de la víctima. El caso en cuestión involucra una denuncia de violencia doméstica en la que el agresor fue puesto en libertad condicional, pero sin las medidas de protección adecuadas para la víctima. Esta falta de diligencia en la protección de las personas afectada resultó en un nuevo episodio de violencia, poniendo en peligro la integridad de la víctima. Este hecho desencadenó una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura, que abrió un proceso disciplinario para evaluar si Pablo cometió una falta en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, este caso presenta un dilema complicado, ya que las circunstancias podrían dar lugar tanto a una falta disciplinaria por parte de Pablo como a un posible delito penal, específicamente la omisión de funciones o prevaricato. Esto hace que la situación sea aún más grave, ya que no solo se podría tratar de un incumplimiento de los deberes éticos del juez, sino también de una posible infracción penal por la forma en que manejó el caso. Yelixa Martínez Pérez, voy a hablar del marco conceptual para entender el caso. La ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial se refiere a la afectación grave y real del deber funcional de un servidor público. No basta con el incumplimiento formal de una norma, sino que debe haber una lesión significativa en el servicio público o los bienes jurídicos protegidos. En este caso, en el caso de Pablo, se debe analizar si su negligencia afectó sustancialmente su deber para proteger la víctima y garantizar la justicia. El derecho disciplinario. La rama del derecho que regula la conducta de los servidores públicos y establece las faltas y sanciones por el incumplimiento de sus deberes. En el caso de Pablo, se aplica para determinar si su conducta constituye una falta disciplinaria. El derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho que define los delitos y establece las penas. En este caso, se aplica para determinar si la conducta de Pablo, constituye un delito, una omisión de funciones o prevaricato. Deber funcional. Es el conjunto de obligaciones y responsabilidades que tiene un servidor público en el ejercicio de su cargo. En el caso de Pablo, su deber funcional constituye proteger o incluye proteger a las víctimas de violencia doméstica y garantizar el acceso a la justicia. Ponderación axiológica. El proceso de valoración y equilibrio de diferentes principios y valores éticos en la toma de decisiones. En el caso de Pablo se debe analizar si ponderó adecuadamente los valores de juego. ¿Cuáles fueron esos valores de juego? La protección a la víctima, el derecho a la libertad, etc. Antijuricidad. En el derecho penal se refiere a la oposición de la conducta a la ley, lesionado o poniendo en peligro un bien jurídico protegido. Es un concepto distinto, aunque relacionado con la ilicitud sustancial del derecho disciplinario. El dolo. El dolo es la intención deliberada de cometer un delito. Si Pablo actuó con dolo, su conducta podría constituir un delito penal. La culpa de cuidado o de negligencia a causa de daño. Si la negligencia de Pablo fue grave, podría
tener consecuencias penales. La responsabilidad disciplinaria es la que deriva del incumplimiento de los deberes de un servidor público. En el caso de Pablo, la investigación al Consejo Superior de la Judicatura, la responsabilidad penal, lo que se deriva de la comisión de un delito. En el caso de Pablo, la investigación de las autoridades penales. Mi nombre es Nora Yamilet Moncada. Referente al caso, Pablo incurre inicialmente en una falta disciplinaria, ya que no existía una prevención y una buena marcha de la función pública. Es decir, que Pablo incurre en una ilicitud sustancial. Se enmarca dentro de lo que se denomina la estructura de la responsabilidad disciplinaria bajo el esquema de tipicidad, la mal llamada antijuridicidad para el caso disciplinario, al no dictar medidas de protección como lo establece la Ley 575 del 2000, artículo 2, que modificó el artículo 5 de la Ley 294 de 1996, de tal manera que la víctima quedó expuesta al agresor y cuyo resultado fue un nuevo episodio de violencia. La omisión referida se sitúa en la causa estructurante de la antijuridicidad del daño, representada en el nuevo episodio de violencia. Tal omisión facilitó la comisión de la agresión. Así pues, la obligación de los estados de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres está consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y en el sistema interamericano. El derecho disciplinario es el encargado de garantizar la correcta administración pública y el cumplimiento de los fines del Estado. El juez Pablo incurrió en una violación a la ética judicial, ya que con esta omisión y que su no hacer faltó a los deberes oficiales, colocando en riesgo la responsabilidad o la credibilidad de la justicia. Buenas noches, mi nombre es Sandra Liliana Escobar Bonilla y hoy haré un análisis planteado desde la perspectiva del derecho penal, articulando elementos legales, éticos y axiológicos. El caso del juez Pablo implica una posible infracción penal por parte de un servidor público que, teniendo una clara responsabilidad jurídica, omitió actuar mediante un caso de violencia intrafamiliar. La gravedad principal radica de que su omisión tuvo consecuencias directas sobre la víctima, quien volvió a ser agredida debido a la falta de medidas de protección oportuna. Desde el plano normativo debemos remitirnos al artículo 413 y el artículo 414. Del Código Penal colombiano. El artículo 414 sanciona al funcionario público que omita, retarde o rehúse un acto propio de sus funciones. El artículo 413 contempla el prevaricato por omisión, cuando un juez omite dictar una providencia que legalmente le corresponde, obrando dolosamente. En este caso, el juez Pablo sabía que debía actuar para proteger a las víctimas y, teniendo los medios y el deber jurídico de hacerlo, la falta de diligencia pudo ser calificada como negligencia grave. Pero si se logra demostrar que su omisión fue consciente y con conocimiento de riesgo, es decir, con dolo, estaríamos frente a un posible prevaricato por omisión, una conducta punible. Desde un enfoque ético y axiológico, también hay una profunda responsabilidad.
la ponderación de valores como la vida, la integridad física y el derecho de acceso al derecho a la justicia debió primar sobre cualquier otra consideración. El juez Pablo tenía el deber de aplicar el principio de precaución y protección a la víctima, valores fundamentales tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario. Tal como lo indica el autor Néstor Vargas del libro Reflexiones Contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal. La ilicitud sustancial no se reduce a una formalidad normativa, sino que se configura cuando una conducta, aunque pueda parecer legal, vulnera gravemente los principios esenciales del orden jurídico y el bien común. Por eso en este análisis considero que la conducta del juez no pudo limitarse a una falta disciplinaria. Existen elementos objetivos y adjetivos para que se abra una investigación penal. Es decir, que se debe activar tanto los mecanismos disciplinarios como los mecanismos penales para garantizar la responsabilidad integral del funcionario bajo los principios de legalidad y proporcionalidad y protección de los derechos humanos. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Alejandro Chaparro Marín, soy estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Colombia. A continuación daré las conclusiones sobre el tema. En el derecho penal, Pablo podría enfrentar diversas retribuciones. Por si se comprueba que Pablo concurrió en el prevaricato al omitir pruebas circunstanciales o al no brindarle la protección necesaria a la víctima, Pablo podría enfrentar penas de prisión de 5 a 10 años de prisión si se pudiera comprobar esto de parte de las personas. Aunque existen tendencias a la judicialización del derecho disciplinario, con el aumento de sanciones disciplinarias refleja una visión punitiva y formativa peligrosamente al derecho penal, dando como principios la ética y la moral como pilares del derecho disciplinario, estando esto en el campo jurídico. A lo que se refiere estas palabras es que Pablo actuó de una manera que da mucho de qué desear de su comportamiento ético y moral. Y esto ya si se comprueba que actuó de manera inapropiada en este caso, podría enfrentar cargos y consecuencias muy graves, porque no solo se vio afectada su imagen personal, sino la imagen de la justicia en general. Pablo podría enfrentar cargos como retener que le quiten el carnet profesional. Él también podría entrar a una audiencia de judicatura en la cual se evalúa el caso de él. Si se comprueba que él actuó de muy mala fe y que omitió pruebas necesarias y que no le brindó a la víctima los recursos necesarios, él podría enfrentar este tipo de cargos. También podría entrar a considerarse una pena de prisión de hasta 10 años de prisión. Esto da como principio que en este caso un abogado siempre tiene que actuar de manera ética y clara ante todas las personas. Y en este caso en particular consideramos que es muy necesario que el caso de Pablo entre a un concilio de la Judicatura Nacional para que estos revisen si las evidencias son claras de que él actúe de mala fe y así pues él no cumpla nuevamente con esas funciones, porque se vería afectada nuevamente otra víctima y esto tendría muchas consecuencias a futuro. Muchas gracias.